Ahí estamos. Bueno, como les decía, habíamos empezado a ver la corrección por errores sistemáticos. Primero habéis visto las correcciones por pendiente, ¿sí? Que ahí hicimos un par de ejercicios, ¿sí? Bien. Bueno. Esto es una simple comparación entre entre el ángulo, de acuerdo al ángulo que tengamos en la pendiente, cuál es el error, ¿sí? Ustedes van a ver que cuanto mayor sea el ángulo, ahí estamos. Mientras mayor sea el ángulo, mayor va a ser el error, ¿sí? Estamos hablando del ángulo de inclinación de la cinta. ¿Se acuerdan? Bueno, si estaría tildando la compu, ahí está. Bien. Bien, la segunda corrección sería la corrección por graduación, ¿sí? Por distintas razones, como por ejemplo, para distintas calidades de la cinta, del material de la cinta, los errores de graduación o de separación entre las marcas o por la variación de la longitud original de la cinta debido al uso o reparaciones que se le hicieron a la cinta, digamos, y todo eso puede generarnos un error, ¿sí? Que no coincida con el metro patrón, la cinta, ¿sí? Para poder corregir este tipo de errores es necesario que la cinta sea comparada con una unidad patrón medida con precisión sobre una base de longitud igual a la longitud de la cinta, ¿sí? Y bajo las condiciones normales especificadas por el fabricante. Parece medio tedioso, pero se suelen arrastrar varios errores y hay que considerarlos, ¿sí? La longitud actual de cinta puede ser mayor o menor que el valor nominal de la misma, ¿sí? Por lo que en la operación de medir una distancia en el campo, la corrección puede llegar a ser positiva o negativa, ¿sí? O sea, estamos midiendo de más o de menos. En operaciones de replanteos con cintas no estándar, las correcciones son de signo contrario a la medición. Acá podemos ver la fórmula para corregir por graduación, ¿sí? En este caso, llamamos C sub G a la corrección por graduación, que va a ser igual a LA, que es la longitud actual de la cinta, menos LN, que es la longitud nominal de la cinta, sobre la longitud nominal por la distancia medida, ¿sí? Por lo tanto, la distancia corregida va a ser igual a la distancia medida más o menos, dependiendo, digamos, del valor que tengamos, digamos, la corrección por graduación, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. Nos dice, en una operación de campo se midió una distancia de 192,354 metros con una cinta metálica de 30 metros. La cinta fue previamente comparada con una base arrojando una longitud real de 30,005. Y nos pide calcular la corrección por graduación y la distancia corregida. ¿Sí? Vamos a anotar acá las fórmulas para tenerlas en presente.
tenemos la corrección por graduación era igual a la longitud actual de la cinta menos la longitud nominal sobre la longitud nominal por D, ¿sí? Y teníamos que la distancia corregida era igual a la distancia medida más o menos la corrección por graduación, ¿sí? Ahora, los datos son la distancia medida es 192,354 metros, ¿sí? La cinta metálica nos dice que es de 30 metros, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro valor de la longitud nominal, ¿sí? Es la que dice ser que tiene la cinta, 30 metros, ¿sí? La que vemos marcada en la cinta. Pero nos dice que arroja una longitud, al compararla con una medida patrón, o sea, con la real, arroja una longitud de 30,005 metros. Entonces, este sería la longitud actual de la cinta, la real, digamos. Serían los 30,005 metros, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos, por definición, estas dos fórmulas, ¿sí? Estos serían los datos, solo nos queda reemplazar, ¿sí? Nos pide primero que determinemos cuál es la corrección por graduación, ¿sí? Simplemente, estos son datos. La corrección por graduación va a ser igual a LA, que serían los 30. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Los 30,005 metros menos la longitud nominal, que es la que dice tener la cinta, que son 30 metros, sobre la longitud nominal, que son los 30 metros, por la distancia D, que es la distancia que nosotros medimos en el campo, en realidad que fue medida, con esta cinta, que serían 192, ¿está bien? Sí, 354. ¿Sí? ¿Tienen calculadora a mano? Me interesa que lo vayan haciendo ustedes, ya les había comentado ayer, para que se vayan amigando con la calculadora. Y no me... Profe, Sí, 0.032. Resultado final de todo. Si no me fallan los cálculos. bien. 0,032, perfecto. Metros, ¿sí? Nos da positivo, ¿sí? O negativo. No, positivo, positivo. Bien, bien. Puede que nos den, si la longitud real o actual que le llamamos es menor, puede llegar a ser menor que la longitud nominal de la cinta. En ese caso, ahí sí nos daría negativo, pero acá como la longitud real es mayor, el error, digamos, o la corrección nos va a dar positiva, o sea, vamos a tener que sumarle y no restarle, ¿sí? Aplicando esta fórmula, que ahora la aplicamos. Entonces, la distancia corregida va a ser igual
a la distancia medida más nuestra corrección, ¿sí? Que ya la tenemos. Reemplazamos, serían esta distancia D, que es la distancia medida con la cinta, 192,354. Si voy muy rápido y alguien más quiere irlo verificando, avísenme y espero, no hay problema. Pero traten de hacerlo, ¿sí? Distancia más los 0,032 metros, ¿sí? ¿Cuánto les da? 192,38. 38, 7, sus 6. 6. 6. ¿Sí? De esta forma tenemos la corrección y la distancia corregida, ¿sí? Sería la distancia que realmente tenemos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bien, el siguiente ejemplo nos dice, suponga que se requiere replantear una distancia de 27,854 metros. Profe, Sí. yo lo voy siguiendo por el apunte Ajá. y en la ecuación tiene 30,05. Ahí, usted vio que puso en la ecuación por 30 metros. Sí. Acá en el apunte tiene por 30.000. No, son los decimales. Estaba a preguntarle si debe que transformarlo o ponerlo todo completo directamente el metro. No, es que sí, no, ahí son los decimales, por eso, pero la cinta es de 30 metros, no de 30.000. Bien, perfecto, gracias. Y después con punto. Igual, cuando tengan esas dudas, fíjense cuáles son las unidades de medida. En este caso yo siempre usé por metro, ¿sí? Y se me simplifican. Si yo hago 30,005 metros menos 30 metros, me da el valor en metros. Dividido en 30 metros ya me da un coeficiente. Quizás si trabajo en otras unidades, esta parte se me simplifica y llego igual al resultado. Pero en este caso son 30 metros, estamos hablando de los 30 metros de la cinta, ¿sí? Correcto, gracias. De nada. Bueno, entonces nos dice, supongan que se requiere replantear una distancia de 27,854 metros, ¿sí? Con la misma cinta del ejemplo del anterior, ¿sí? Con este mismo. Calcule la corrección por graduación y la lectura en la cinta para eliminar el error de graduación. Acá entonces lo que nos pide es, nos dicen, ustedes tienen que ir al terreno a medirme una longitud de 27,854, o sea, indicar en el terreno esa longitud, ¿sí? A eso se refiere con replantear. Distinto es cuando vamos a medir algo en el terreno, esto es, tenemos una longitud, la tenemos que representar en el terreno. Entonces serían, nosotros tenemos, aplicando la misma ecuación para la corrección por graduación,
podemos determinar primero esto, ¿sí? Acá anoto la longitud, que esta sería la longitud ya corregida, ¿sí? La que nos da... ¿Sí? La longitud que tenemos es 27, llegan a ver ahí, sí. 27,854 metros. ¿Sí? Si nosotros aplicamos la ecuación para determinar la corrección por graduación, vamos a tener lo mismo, digamos, esto mismo. Los 30,05 metros, que esto era la misma, estamos trabajando con la misma cinta, menos los 30, que sería la longitud nominal, sobre la longitud nominal, que serían 30 metros, por la longitud, 27,854. ¿Cuánto les da ahí? Cero punto doble cero cuatro 59. Cero, Doble cero sí. 459. Bueno, redondeamos a 5, ¿sí? Bueno, Para que tengan en cuenta, a ver, decime el número completo. Perdón, 4, 5, 9. sí, así es. Bien. El redondeo que aplicamos es, si el número que sigue, digamos, yo quiero redondear a 3 decimales. Si el número que le sigue, en este caso es 5, si el número, digamos, el tercer número que tenemos, el segundo que tenemos después del 5, es mayor a 5, redondeamos a 1 más. Si es menor, redondeamos ya directamente lo cortamos, ¿sí? No sé si me di a entender. En este caso es 4, 5, 9, ¿no? Por lo general, si hubiese sido 4, 3, redondeamos a 4, ¿sí? Si hubiese sido 4, 6, redondeamos directamente a 5, ¿sí? ¿Se entiende? Pero en este caso da justo 5, digamos, no es mayor ni menor a 5, es de 5. Entonces vamos a ver el número siguiente, si es mayor o menor a 5, en este caso es mayor. Entonces este se redondearía a 6 y este 6 es mayor a 5, entonces directamente redondeamos a 5, ¿sí? Siempre por exceso vamos a redondear. Bien, ahora, como nosotros estamos trabajando en una operación de replanteo con la cinta, digamos, cuya longitud es superior a la longitud nominal, que era lo que vimos recién, ¿sí? La longitud real de la cinta es mayor a la longitud nominal. En este caso sería a la inversa, ¿sí? Ahora la distancia la vamos a tener que restar este factor de corrección para poder replantearlo en el terreno, ¿sí? Entonces, para calcular la distancia, en este caso sería la distancia que nos dieron, ¿sí? La que nos pidieron que replanteemos en el terreno, que serían los 27,854 menos la corrección, ¿sí? A 0,05. Esto estamos hablando de metros, ¿sí? ¿Cuánto les da? 27.849. Uh-huh. Bien.
Llegan a ver ahí, no, se corta. Bueno. ¿Qué pasa con esta distancia? Esta distancia vendría a ser la que nosotros deberíamos medir en la cinta y marcarla en el terreno para que nos dé la longitud real que nosotros queremos marcar, ¿sí? Por eso le restamos el error, porque la cinta lo está marcando en exceso, entonces hay que restarle el error para que nosotros podamos marcar realmente la longitud que queremos. En el primer caso que vimos, era al revés. Nosotros medimos con esa cinta los 192,354 metros, pero el valor real de la medición tuvimos que sumar, digamos, el factor de corrección, que era de 0,032, ¿sí? Para poder llegar a la longitud real que tenemos en el terreno. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Bien. Ahora vamos a ver lo que sería corrección por temperatura, ¿sí? Nosotros en física vimos que los materiales, cuando son sometidos a altas temperaturas, se dilatan, ¿sí? O cuando, digamos, baja la temperatura, se contrae. No, la mayoría de los materiales sufren alguna variación al momento de, digamos, dependiendo de la temperatura, ¿sí? En un cambio de temperatura hay un cambio de longitud o de dimensión en general de los materiales, ¿sí? En este caso, como estamos hablando de cintas, a la hora de medir, hablamos siempre de una dilatación o una variación en la longitud, ¿sí? Entonces, una dilatación lineal. Esta variación lineal es directamente proporcional a la longitud inicial de la cinta, como verán acá, y a la variación de la temperatura, ¿sí? O sea, va a depender de la longitud de la cinta. Cuanto más larga la cinta, mayor va a ser la variación que va a tener en longitud, ¿sí? Y también, cuanto mayor sea la temperatura, mayor va a ser esa variación de longitud. Eso es lo que nos quiere decir esta fórmula. Bien. Ahora, la fórmula entonces para determinar la corrección por temperatura sería delta L, que es la variación lineal, o la corrección por temperatura, igual a alfa, que es un coeficiente de dilatación lineal que varía de la longitud por unidad, que sería en realidad la variación de la longitud por unidad de longitud para un delta T determinado, ¿sí? Que es de 1 grado. Es un coeficiente, ¿sí? Después sería el coeficiente alfa por la longitud de la medida por el delta T, que sería la variación de la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Y acá nos da un ejemplo de cuánto vale ese valor de alfa, ese coeficiente de dilatación lineal, y es 1,2 por 10 a la menos 5 por grados centígrados a la menos 1, esto quiere decir que el grado centígrado va dividiendo, ¿no? Este es un valor para el caso del acero, ¿sí? Que por lo general el análisis que venimos haciendo es para cintas de acero, ¿sí? Es ese valor. Bueno, ya habíamos dicho que las cintas de acero vienen normalizadas por los fabricantes, ¿sí? Ellos ya directamente te indican cuáles son los parámetros que tiene la cinta, ¿sí? Y también nos pueden indicar cuál es
cuáles son, digamos, los parámetros básicos que necesitamos para medir correctamente, ¿sí?, sobre el terreno. La medición de distancias. En la medición de distancias, la temperatura a la cual se realiza la medición siempre va a cambiar, siempre va a ser distinta, más acá en La Rioja, que las temperaturas varían muchísimo. Tenemos temperaturas muy altas y solemos tener temperaturas muy bajas también. Entonces, quizás sea necesario hacer correcciones por temperatura. Esto es siempre y cuando, digamos, se necesite un grado de precisión importante, ¿sí? Pero normalmente actualmente cuando usamos cintas es para, más que nada como para salir de apuro, digamos, o resolver o tener así a grandes rasgos algunas medidas, pero para mayor precisión, como veíamos antes, no, existen actualmente otros métodos de medición u otros instrumentos que nos van a dar mucha mayor precisión, ¿sí? Más allá de eso, en la mayoría de los instrumentos también te permite indicar la variación o sea, indicar la temperatura para poder tenerla en cuenta en las correcciones, ¿sí? ¿Me escuchan? Porque veo que... Ahora sí, profe, recién se me salió a mí de la Sí. sala. Sí, profe. No se cortó ni nada, entonces... bien. Bueno, con esta fórmula que tenemos acá, es otra forma, digamos, de expresar la fórmula anterior, en donde tenemos la corrección por temperatura, que puede ser expresada en metro, el mismo factor de corrección, digamos, alfa, y tenemos, en vez de delta T, tenemos T menos TC, ¿sí? T sería la temperatura de la cinta en el momento de la medición, y T sub C sería la temperatura de calibración de la cinta, también en grados centígrados, ¿sí? Por la longitud, que era lo mismo que veíamos recién, ¿sí? De esa forma podemos, digamos, comparar y determinar fácilmente cómo sería la corrección por temperatura. Y el procedimiento sería similar al que vimos recién, solamente que acá influye el alfa, que depende del material, digamos, y acá también la temperatura de calibración de la cinta, que también esa, en teoría, deberíamos tenerla directamente del fabricante, ¿sí? Bueno, después tenemos la corrección por tensión. Esto también habíamos visto, ¿sí?, a grandes rasgos, este error que solíamos tener a la hora de medir con cinta, ¿sí? Cuando una cinta de acero está sometida a una tensión distinta a la tensión de calibración, también se alarga o se acorta según la tensión sea mayor o menor a la tensión de calibración, ¿sí?
el cambio de longitud de una cinta sometida a tensiones distintas a la tensión de calibración se puede calcular mediante la aplicación de la ley de Hooke, que se expresa según vemos en la ecuación, ¿sí? Entonces, la corrección por tensión puede ser igual a la tensión aplicada a la cinta al momento de medir en kilos, ¿sí? La unidad de medida en kilos, menos la tensión de calibración en kilos, que en teoría sería un dato del fabricante de la cinta, dividido en el área de la sección transversal en centímetros cuadrados, que también es una propiedad de la cinta, por el módulo de elasticidad del material de la cinta, que para el caso del acero nos da el ejemplo que es de 2,1 por 10 a la 6 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Sería todo eso por la longitud, y de esa forma obtenemos la corrección por tensión. ¿Sí? Básicamente lo importante acá es tener en cuenta de qué depende, ¿sí? En este caso depende de lo que les mencionaba, ¿sí? De la tensión que le aplicamos a la cinta, de la tensión de calibración de la cinta, la longitud, obviamente todos son proporcionales a la longitud que estamos midiendo, del área, en este caso el área de la cinta y el módulo de elasticidad, ¿sí? Después tenemos la corrección por catenaria, ¿sí? Esto también habíamos visto los tipos de errores por catenaria a la hora de medir con cinta. Esto es cuando una cinta sometida solamente sostenida solamente en los extremos, es lo que les comentaba cuando cuelga, según la imagen de abajo, solo está sostenida en los extremos, va describiendo de acuerdo o en función al peso propio de la cinta. Cuanto mayor peso tenga la cinta, más marcada va a ser esa curva. Profe, ¿eso sería el error de tensión? No, esto es por catenaria. El de tensión es lo que nosotros tiramos a la cinta, por ahí la estamos tirando de más y se estira, o de menos y no nos sirve, ¿sí? Por eso decía esa que la imagen de recién que estaba suelta, por eso decía. No, este es cuando no apoya en toda su longitud. Perfecto. Entonces solamente está apoyada en los extremos y cuelga. Y esa curvatura que se marca cuando no tiene apoyo en toda su longitud se llama catenaria. Por eso es una corrección por catenaria. Por eso lo ideal a la hora de medir con cinta es apoyarla sobre el terreno, ¿sí? Bien, podemos ver que si la cinta solamente la apoyamos en los extremos, nos va a dar una longitud mayor, ¿sí?, que la real. Justamente por esa curvatura que desarrolla por catenaria, ¿sí? Es básicamente como un cable colgando que por su propio peso nos va describiendo esa curvatura. Eso es lo que se llama catenaria, la curvatura esa. La corrección por catenaria la podemos calcular como menos W al cuadrado, siendo W el peso de la cinta por unidad de longitud en kilogramos por metro, por la longitud de la medida al cubo, dividido en 24 por la tensión aplicada a la cinta en el momento de la medida en kilos también, ¿sí?
Obviamente, por sentido común va a influir la tensión en el caso de la catenaria, porque si nosotros estamos tensionando, quizás ayudamos a levantar un poco la cinta. Depende de la longitud, va a ser mayor eso, ¿sí? Depende de la longitud que estemos midiendo. Pero por eso siempre es ideal, digamos, en este caso sería ideal tener en cuenta las dos cosas, ¿sí? O una combinación quizás de las dos cosas. Porque si tenemos una mayor tensión, la catenaria va a ser menor, ¿sí? Esa longitud va a ser, o sea, esta curvatura va a ser menor, no vamos a tener tanta flecha acá. ¿Se entiende? Pero aún así existe el error por ambas cosas, por tensión y por catenaria. Me faltó el título. Después tenemos los errores aleatorios que veíamos, que nombrábamos ayer, ¿sí? Dentro de los errores aleatorios tenemos el error de alineación, ¿sí? Acá como vemos en la imagen, tenemos la distancia entre entre dos puntos A y B, y estas serían las distintas medidas que nosotros vamos tomando con cinta, ¿sí? Por lo general, es muy difícil seguir la línea tal cual, digamos, que une directamente el punto A y B, ¿sí? Siempre, siempre algo, digamos, se nos desvía, ¿sí? Para esto se usa mucho la alineación con jalones, ¿sí? Se van alineando, pero aún así, digamos, siempre existe este error, ¿sí? Cuando la longitud de la distancia a medir es mayor que la longitud de la cinta métrica, nos pasa esto, ¿sí? Porque si no, directamente unimos el punto A con el punto B con la cinta y listo. Pero en este caso es mucho mayor, entonces ahí tenemos que ir haciendo la medición por tramos. Y esa medición con tramos, digamos, se nos va complicando a la hora de ir tomando el alineamiento exacto entre los puntos A y B. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Otro tipo de error que tenemos, que también es del tipo de los errores aleatorios, es el error de verticalidad, ¿sí? Bueno, se imaginan más o menos por los dibujitos a qué se refiere, ¿sí? Si nosotros queremos medir también entre dos puntos, puede ocurrir esto, digamos, entre el punto y, digamos, la altura que nosotros tenemos, solemos inclinarlo y de esa forma no estamos teniendo la longitud exacta, sino tenemos ese pequeño error. No sé si están viendo mi cursor. Ahí está. Hasta donde nosotros queremos medir, y esta vendría a ser la cinta, ¿sí? Si nosotros entre el punto y la cinta tenemos una determinada distancia y solemos inclinar hacia adelante, siempre pasa esto al aplicarle tensión a la cinta,
se nos va al punto y ya tenemos este pequeño error, ¿sí? Estamos midiendo de menos, digamos. O también puede pasar que tiremos de más y en este caso tendríamos ahí un error según la imagen B, ¿sí? Este pequeño error también. Estamos midiendo de más. Profe, eso me pasa a mí cuando me quiero medir la cintura, la estiro, la estiro. Esto sería. Claro. Larga era, ¿eh? Este tipo de error es usando, ¿se acuerdan que habíamos visto que se usaba la plomada justamente? Acá vemos, si tenemos el punto, este sería el punto a medir, ¿sí? Si nosotros tiramos una plomada, directamente el hilo de la plomada nos va a indicar hasta dónde debemos llegar con la cinta o desde dónde partimos con la cinta para medir, ¿sí? Esto es una forma de eliminar este error por verticalidad. Profe, sí o sí tenemos que tener la cinta cuando está el terreno mal formado, ¿no? ¿Sí? Sí o sí tenemos que tener la cinta y la plomada para más o menos donde llega la cinta, se mide con la plomada y de ahí se inicia de vuelta a medir. En este caso, a ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero te sirve la plomada justamente para tener en cuenta eso, ¿sí? Cuando vos, sí, pues nos va a tocar que tenemos terrenos irregulares y que no es posible tener la cinta apoyada toda sobre el terreno porque vamos a medir cualquier cosa, entonces la levantamos, tensionamos y a la hora de tensionar nos genera también este error que es mucho más marcado al no tener totalmente vertical el punto hasta donde llegamos con la cinta, ¿sí? Es por eso que la plomada lo que nos ayuda es a definir la verticalidad con respecto al punto, entonces trazamos directamente con la plomada, nos va a indicar una vertical sobre el punto y hasta ahí deberíamos llegar con la cinta para medir, ¿sí? En ese caso. De todas formas, hoy en día también y hay algunos jalones que vienen con una burbuja que nos ayuda a ponerlo totalmente vertical y en ese caso también nos serviría como para medir con la cinta hasta el jalón que estaría puesto totalmente vertical. En este caso no se usa el jalón solo para sostener la ploma, ¿sí? Pero es muy útil la plomada porque es un elemento simple, eh, cómodo de usar y ayuda bastante. ¿Se entendió? ¿Están? Sí, profe, acá estoy. Ah, bien. Bien. Después tenemos los errores groseros que habíamos visto hacia grandes rasgos ayer, ¿sí? Estos son equivocaciones, ¿sí? Que se suelen cometer por distracción del operador o por otras causas y son totalmente impredecibles, ¿sí?
Las equivocaciones más comunes en la medición de las distancias son, por ejemplo, la identificación errónea de un punto, ¿sí? Como que nos confundimos y pensábamos que el punto al que deberíamos llegar era 1 y en realidad no era, suele pasar. También el error de la lectura por transposición de números, como por ejemplo leer 34,43 por 43,34, que también es común que pase, y más cuando se suelen medir mucho, ¿sí? Es como que suele haber este tipo de errores. También el error de anotación por transposición de números, similar al anterior, pero al momento de anotar, ¿sí? Y por último, también puede ocurrir los errores aritméticos al sumar mentalmente distancias en el campo, ¿sí? Como que estamos haciendo las anotaciones, sumamos directamente o hacemos un cálculo y lo hicimos mal. Y bueno, es un error grosero, ¿sí? La manera de minimizar la ocurrencia de errores es estableciendo una rutina para el proceso de medición, como por ejemplo la medida de la distancia en ambos sentidos, o sea, ir verificando a la hora de medir, ¿sí? Y por último, tenemos los errores accidentales, que son aquellos errores inevitables que el operador no puede detectar ni con equipos ni con métodos determinados, ¿sí? Los errores accidentales están presentes en todas las mediciones, sus causas son múltiples y no son conocidas por lo que obedecen, digamos, a las leyes del azar, nunca vamos a saber cuáles son, y deben ser tratados de acuerdo con las leyes de la probabilidad, ¿sí? El estudio de los errores accidentales nos va a permitir determinar la bondad de las mediciones, seleccionar el método el método requerido para lograr una mayor precisión y establecer las tolerancias relativas, ¿sí? Lo que se suele hacer normalmente es ir corroborando. Actualmente se puede usar mucho lo que es el Google Earth o el Maps, digamos, que te permite hacer medición de distancia y a grandes rasgos determinar si metimos la pata o no, o si es una medida dentro, digamos, de las correctas que tenemos, ¿sí? Así como eso, digamos, hay varios métodos que son de fácil acceso, digamos, y como para una medición rápida o como para comparar y ver a dónde estamos parados y si estamos bien o no. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, ya tienen la... ¿Alguno habló? Profe, después lo va a subir la clase. Yo no la subo, pero está grabada o no. Sí, sí. Sí. Creo que la suben directamente de la uni, pero sí grabé, me asusté por un momento. Pero bueno, vayan repasando que ya tenemos que definir fecha del primer parcial, así no se nos van los días. La semana que viene la definimos a la fecha, ¿sí? Acá está.
Profe, ¿y cómo va a ser el tema del parcial? Todavía no lo defino bien, pero la idea es que sea, tenga parte práctica y también teoría, ¿sí? Vamos a tener las dos cosas. No lo quiero hacer muy largo, así que no se asusten, y nada de lo que no hayamos visto. Ya estoy asustado, profe. ¿Cómo? Ya está. Ya estoy, sí, ya estoy asustado, ya. Ya cuando Bueno, empiezo a decir práctica. práctico que les va a ayudar mucho. Bien. Aguirre Castro. No. Albornoz María. No. Ariel. Sí. Asís Alberto. Damián. Bravo, sí estaba. Presente, querida profesora. ¿Quién me dijo recién presente? Perdón. Bravo, Jorge Martín. Bravo le dijo, querida profesora. Ay, De la Fuente, sí. Godoy Pablo, sí. presente, querida profesora. Ay, como Jorge. Luna Damián, sí. Presente, profe. Moreno Mauro. ¿Quién es Jota? Yo, profe, El nada negro, más que estoy en el trabajo y me graban la clase, mi señora. Ajá. Es de la película Hombre de Negro, Jota. Me quise poner Brian, pero no, dije no, mejor no. Moreno Mauro. Pedraza Diego, sí. Pedraza Santo. Presente, profe. Ruiz Anabel. No. Y Duilio, sí estaba, sí. A Bueno, mí me tomó presente. sí, 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 estás presente, Gerardo. Bueno, traten por favor de terminar los prácticos y de sacarse todas las dudas que tengan para, y digamos, tratar de leer y repasar todo esto que vamos viendo, así no los agarre de sorpresa el parcial, ¿sí? Bueno, Profe, sí. ¿usted va a hacer alguna devolución de los prácticos? ¿Cómo están? ¿Están bien o más o menos? ¿Les falta algo por el estilo? Sí, sí, yo les voy a ir mandando a cada uno y les digo si está bien o si hay algo que hay que corregir. Ahora Bueno, profe. estoy media complicada porque me estoy mudando y tengo todo un desastre, por eso no, todavía no me senté bien, pero apenas lo resuelva se los voy mandando, así que no se hagan drama. Listo, entonces. Nos vemos hasta la semana que viene. Buen fin de. Buen fin de. Chao, profe. Buen fin de semana. Que anden bien. Chao, profe. Chao, profe.